Vamos ahora sí entonces a reflexionar acerca de la palabra de Dios. Les pido que se pongan de pie y vamos a abrir en el libro de Hechos de los Apóstoles. Continuamos, ¿sí? Claudio estuvo reflexionando sobre el libro de Hechos estos 2 últimos domingos. Vamos a seguir avanzando también hablando sobre los primeros cristianos, estas primeras travesías que tuvieron los primeros cristianos una vez que el Señor ascendió. Y vamos a abrir en Hechos capítulo 16, versículo 25. Dice así el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 25. Lo voy a leer en versión contemporánea, puede ser que usted tenga una versión distinta. Digo, el sentido es exactamente el mismo, a pesar de que cambien algunas palabras. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto, tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia». Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche, el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios, pueden tomar asiento. Hay cosas que todos sabemos que tenemos que hacer, pero en general buscamos excusas para no cumplirlas. Digo, por ejemplo, no sé, tengo que comenzar la dieta porque tengo unos kilos de más y bueno, justo llegaron las fiestas, no voy a empezar la dieta justo en época de fiestas. Entonces, bueno, lo dejo para unos días más adelante. Y ahora estamos en verano y hay helado que está rico, me voy de vacaciones, no voy a empezar la dieta justo ahora que me voy de vacaciones, voy a esperar a que pasen unos días más y ya lo postergamos para marzo. Y ya después en marzo ya arrancó el año y la dieta quedó ahí en el olvido. O tengo que empezar el gimnasio. Todos decimos esto: el lunes arranco el gimnasio, el lunes arranco a hacer deporte porque necesito moverme y demás, o empiezo a caminar, lo que sea, y hace mucho calor. Entonces, bueno, vamos a esperar a que refresque un poco, porque no podemos salir a la calle con 34 grados de calor a hacer ejercicio. Entonces, lo postergamos, y después sabemos todos que cuando llegue abril, mayo, junio, que está un poco más fresco, tampoco lo vamos a hacer. Digo, esto es lo que nos pasa, por lo menos a mí, digo, espero que alguno se sienta reflejado también con esto. Tengo que hacer algunos arreglos en casa, y la excusa es: no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para poder hacerlo, lo voy a hacer el fin de semana. Y el fin de semana surge otra cosa y no lo hacemos. Digo, en general, vamos poniendo así, digo, un montón de excusas y tenemos un montón de ejemplos para poder dar. Y siempre el motivo es lógico, digo, es hasta razonable. Cuando uno plantea estas cosas dice: no, pero tiene razón la persona, tiene que postergar esto porque en realidad no lo puede hacer en este momento. Son cuestiones hasta entendibles. El problema es que teniendo esta actitud siempre estamos en el mismo lugar. Vivimos esperando el lunes ideal, el mes tranquilo, el año ordenado, podríamos decir, y mientras esperamos todo esto, nos quedamos en pausa, directamente. Digo, y esto pasa en nuestra vida cotidiana, pero el problema está que también puede pasarnos en nuestra vida espiritual. Postergamos salir a dar testimonio, predicar, servir, porque ahora no es el mejor momento. No estoy pasando un buen momento en mi vida, entonces ahora no voy a cumplir con esto porque no es el momento para hacerlo. Y la cuestión, y este es el ejemplo que nos dejan justamente Pablo y Silas, no está en esperar las condiciones ideales para servirlo, sino en estar dispuestos a obedecer justamente donde Dios quiere que lo hagamos. Pablo, junto con sus colaboradores, habían comenzado, ya estaban promediando su segundo viaje misionero. Él va a ampliar mucho más
el territorio que había abarcado en el primer viaje que hace. ¿Sí? Esta vez se expande mucho más. Incluso, en esta historia que leímos, llega hasta Macedonia. ¿Sí? O sea que ya había ingresado a Europa. Se había ampliado mucho más el territorio que él había cubierto junto con sus colaboradores. Y ahora estaba en la ciudad de Filipos. Y allí había quedado preso, había sido encarcelado. ¿Sí? La historia previa no la leímos, pero ahora vamos a contar un poco por qué es que tanto Pablo como Silas habían sido encarcelados. Durante el tiempo que ellos estuvieron en Filipos, una mujer adivina los perseguía permanentemente, los seguía a los gritos, molestándolos permanentemente. Hasta que un día, cansado, Pablo reprende al demonio que esta mujer tenía, y entonces el demonio se va y esta mujer queda sin sus poderes de adivinación. Esta mujer era una adivina y era esclava, entonces sus amos la utilizaban justamente para poder adivinar el futuro de las personas y generar ingresos, generar recursos. Esta mujer, al perder el demonio que tenía dentro, ¿sí? Al ser expulsado el demonio que tenía dentro, pierde esos poderes de adivinación. Y esto produce entonces un gran compromiso en los amos de esta mujer, porque pierden el negocio muy suculento que tenían. Entonces los toman a Pablo y a Silas y los acusan de generar alboroto dentro de la sociedad, dentro del pueblo, de que estaban alborotando a la ciudad y que tenían entonces que encarcelarlos y azotarlos. Y lo otro que les dicen es que estaban haciendo un proselitismo religioso, que estaban enseñando algo que ellos no podían practicar como ciudadanos romanos. Los toman a ambos, los azotan y después van a ser encarcelados justamente acusados de alborotar a todo el pueblo y de hacer este proselitismo religioso. Ahora, nosotros cuando hablamos de encarcelamiento y demás pensamos en las cárceles de hoy, que no son el mejor lugar del mundo, eso desde ya, pero no tenían nada que ver estas cárceles, no tienen nada que ver con las cárceles de aquel momento. En aquel momento estaban en condiciones absolutamente inhumanas. La celda en donde ellos dos estaban encerrados era la de máxima seguridad dentro de esa cárcel. Es un lugar que está excavado dentro de la roca, un lugar bien húmedo, oscuro, donde el espacio era mínimo. Los presos apenas si podían entrar a esa celda sentados o directamente acostados. No ingresaban, no podían entrar parados porque no había espacio para que pudieran estar de esa manera. Obviamente, no había ventilación hacia el exterior, en esa celda en particular, no había ventilación hacia el exterior, no veían la luz, no veían absolutamente nada. Y encima, cuenta la palabra de Dios, que los habían sujetado los pies en el cepo. O sea que no podían moverse, prácticamente estaban prisioneros y agarrados y tomados en ese lugar sin poder moverse. Y a todo esto había que sumarle las heridas de sus espaldas. Ellos tenían que estar sentados, con los pies un tanto levantados por el cepo, y apenas podían apoyar su espalda contra la pared, pero generaba dolor, porque obviamente estaban sus espaldas totalmente laceradas, totalmente lastimadas. Entonces, la situación que estaba viviendo era totalmente injusta y obviamente desesperante. Ahora, pensando en esa situación y una vez que uno empieza a tomar un poco de dimensión de cuál es la situación en la que tanto el apóstol Pablo como su colaborador Silas estaban viviendo, yo los invito a trasladarnos un segundo nada más a ese lugar, a ese momento en particular. Llega la medianoche, que es el momento y el pasaje que leímos recién. Llega la medianoche, el momento de oscuridad total. ¿Cuál sería nuestro pensamiento estando en esa situación, en ese lugar? ¿Cuáles serían nuestras palabras que pudiéramos llegar a decir? ¿Cuáles serían nuestras sensaciones estando en aquel lugar, en esa situación? No estando en la postura de otra persona, de quizá del carcelero, de alguien que pasa por allí, sino siendo un preso, como estaban Pablo y Silas. ¿Cuáles serían nuestras sensaciones en aquel lugar? Porque a veces leemos la palabra de Dios y pasamos, sí, estuvieron presos, fueron azotados y después pasó tal cosa, tal cosa, tal cosa, y lo leemos en 10 segundos y pasó. Y no tomamos noción de todo lo que tuvieron que afrontar estos dos hombres. Y poniéndonos un poco en su pellejo, seguramente, por lo menos a mí, nada de lo que hubiera salido de mi cabeza hubiese sido bueno. Nada de lo que hubiera salido de mi boca hubiese sido bueno, definitivamente. Sin embargo, nos cuenta el libro de Hechos que en el momento de la medianoche, de mayor oscuridad, tanto Pablo como Silas estaban orando
y alabando a Dios. Y a tal punto lo hacían que los otros presos los escuchaban. De alguna forma, ni el maltrato que ellos habían recibido y que todavía seguían recibiendo, ni el dolor físico y también el dolor emocional que estaban sufriendo, habían podido doblegar a esos hombres. Ningún tipo de maltrato los había podido doblegar. Y en ese momento en que ellos estaban alabando al Señor, adorándolo y estaban orando, se produce un terremoto en aquel lugar, lo que hace que todas las puertas y las cadenas queden abiertas. Y entonces la oportunidad era única. Digo, imaginémonos también en esa situación. Estoy preso injustamente, se abre la puerta. Salgo corriendo. Digo, es lo que haría cualquier persona, cualquiera de nosotros. Les daba a todos los presos, no solamente a ellos dos, sino a todos los presos que estaban allí en aquel lugar, la oportunidad única en su vida, creo yo, de poder escaparse y de poder salir por esta cuestión. Y cuenta también el pasaje que el carcelero era el máximo responsable de la vigilancia de los presos. Y este temblor, este terremoto, también lo despierta a él. No solamente lo despierta a los presos, sino también a él. Y al ver las puertas de las celdas abiertas, las cadenas también abiertas, piensa lo lógico, ¿sí? Que todos se habían escapado. Y entonces decide tomar justamente esta cuestión de quitarse la vida, de suicidarse. Después vamos a ver por qué es que él trataba de hacer esto. La ley romana establecía que si algo pasaba dentro de la cárcel y si un preso huía, el carcelero era el máximo responsable y tenía que pagar con su vida. Sí o sí, no tenía escapatoria. Entonces él toma esta decisión de quitarse la vida pensando que justamente los presos habían huido y él no había podido cumplir con su misión, que era cuidar y vigilar a cada preso que se mantuviera en su lugar. Y cuenta la Biblia también que cuando él estaba a punto de suicidarse con su espada, Pablo le grita que no lo haga, porque estaban todos ahí en ese lugar, quietos, inmóviles. Nadie se había escapado. Un hecho realmente increíble, podríamos decir. Digo, que nadie, ningún preso se haya movido de aquel lugar. Digo, entendemos que Pablo y Silas no lo hicieran, pero no sabemos también por qué los otros presos no se escaparon. No sabemos si fue porque ellos también hablaron, simplemente quedaron quietos. Eso la Biblia no lo cuenta, digo, no es de nuestra incumbencia tampoco, pero la cuestión es que ningún preso se había escapado de aquel lugar. Ahora, más adelante vamos a pensar acerca de la reacción que tuvo el carcelero, pero ahora quiero centrarme especialmente en las actitudes que tuvieron Pablo y Silas en aquel momento y en aquel lugar. En medio de esta situación tremenda, creo yo, que estaban afrontando, lejos de sentir rencor por el maltrato que seguramente recibieron del carcelero, ellos hacen totalmente lo contrario. Le predican el Evangelio. Y no solamente eso, sino que tanto el carcelero como su familia reciben al Señor, se convierten y entregan su vida a Dios. Ellos predicaron el Evangelio cuando las circunstancias decían que no. No era, obviamente, el escenario ideal para actuar. Sin embargo, las heridas y la injusticia que ellos habían sufrido y que todavía estaban sufriendo, no los silenciaron, no los detuvieron. Y seguramente, creo yo, digo, su adoración a Dios, aún en medio de esta situación, había impactado en la vida del carcelero, que ya los venía escuchando. Digo, antes de que suceda todo lo del terremoto y demás, él ya venía escuchando todo lo que estos dos hombres estaban haciendo, adorando a Dios y orándole a Él. Tanto Pablo como Silas no esperaron estar cómodos en su vida, no esperaron estar descansados, no esperaron estar emocionalmente enteros. Seguramente el sufrimiento físico y emocional era importante, pero ellos no esperaron estar absolutamente descansados y cómodos, sino que simplemente obedecieron el llamado del Señor, que es predicar la palabra hasta lo último de la tierra, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No estaban como estamos nosotros hoy, sentados, cómodos, en una iglesia con aire acondicionado, tranquilos, en total libertad. Estaban en una cárcel. Y aún así, Dios los utilizó en donde Él quiso. Y de eso estamos hablando esta mañana, que Dios puede utilizarnos
en el lugar donde Él quiere. Y esto rompe con una idea quizá muy común en nosotros, que llevamos, a nuestra vida cotidiana, pero que también la llevamos a nuestra vida espiritual, que es que, cuando todo esté mejor, entonces sí, voy a salir y servir, voy a salir y predicar. Y a veces estamos esperando las condiciones ideales para poder hablar sobre el Evangelio a nuestros conocidos. Y nos silenciamos hasta que llegue el momento indicado, el momento perfecto. Y ese momento, obviamente, no llega nunca. Y perdemos muchas oportunidades de compartir el Evangelio y de compartir nuestra fe. Pensemos cada uno de nosotros cuántas oportunidades hemos perdido de poder compartir nuestra fe con las personas que nos rodean porque estábamos esperando la situación ideal para poder hablar. Ellos no esperaron que su situación cambiara. Estaban pasando por una situación difícil. Pero sin embargo, siguieron adelante. El Señor no los sacó de la cárcel, sino que actuó en ellos y ellos pudieron actuar a través de ellos en ese momento, dentro de la cárcel. Ellos todo lo que hicieron fue dentro de ese lugar, en ese lugar incómodo, con sus espaldas totalmente lastimadas y habiendo pasado por todas estas injusticias que comentamos recién. En general, trayéndolo a nuestra vida particular, cuando estamos pasando por una situación difícil, lo que pedimos al Señor es que nos quite de esa situación, que podamos salir de ese momento difícil. Quizá ni siquiera se nos ocurre la posibilidad de poder servirlo en medio de esa situación. Y si lo pensamos, pedimos, Señor, libérame de esta situación para que yo después pueda así servirte. Y no somos conscientes que en realidad, teniendo el ejemplo de Pablo y de Silas, que Dios tiene el poder para obrar aún en medio de ese contexto que puede resultar negativo para nosotros. Pero Dios tiene el poder para poder actuar en ese lugar, para poder obrar en ese lugar. Y demostrar justamente su poder en nuestra debilidad. Hay, creo yo, al menos dos cuestiones a rescatar en la actitud de Pablo y de Silas. La primera es que eran capaces de cantar alabanzas a Dios aún estando encarcelados y puestos en el cepo. Algo que yo creo personalmente no hubiese hecho desde ya, pero ellos eran capaces de poder hacerlo. Y lo segundo es que estuvieron dispuestos a predicarle a la persona que los había encerrado, que los había puesto en el cepo y que los había dejado allí olvidados. A esa persona ellos le predicaron el Evangelio. Porque hay también al menos dos cuestiones que en ninguna circunstancia puede apagar completamente en la vida del cristiano si uno está en comunión con el Señor. La primera es el gozo del Señor. El saber que el Señor está a nuestro lado siempre, más allá de las dificultades. Nadie puede apagarlo completamente. Si estamos en comunión con Él, nadie nos puede quitar el gozo del Señor. Y lo segundo, nadie le puede quitar a un cristiano el propósito de vida, más allá de cualquier circunstancia. El saber que en el lugar en donde estemos, nuestro propósito, nuestra misión es compartir el Evangelio. No importa si estamos dentro de una iglesia, si estamos trabajando o si estamos presos con nuestras espaldas totalmente lastimadas. Allí en el lugar en donde Dios quiere, tenemos un propósito de vida. Y esto no lo digo yo, el mismísimo Pablo se lo va a explicar a su hijo en la fe, Timoteo, años más adelante. Él dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos obtengan también la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo tenía un objetivo claro y concreto, que el mundo conozca a Jesucristo y que alcance la salvación. Ese era su objetivo, más allá de cualquier circunstancia. Y si eso lo llevaba a sufrir, a pasar justamente encarcelamientos y demás, él dice, yo lo soporto, porque la misión y el objetivo son más grandes que su propia vida, que su propia salud. Eran más trascendentes esos objetivos que él mismo, que su misma persona. Y obviamente Pablo, ser humano, podría estar encerrado, encarcelado, pero él sabía que la palabra de Dios no estaba presa y hoy tampoco, está presa. Que tiene el poder de circular con completa libertad, aún en las situaciones más difíciles y en los peores escenarios.
Creo yo que al menos la gran mayoría de nosotros no pasamos ni cerca por una situación así parecida a lo que vivió el apóstol Pablo. Y sin embargo, muchas veces, por muchísimo menos, callamos, nos silenciamos. Y esta historia justamente nos confronta fuertemente sobre qué testimonio estamos dando. Y nos invita justamente a replantearnos si estamos cumpliendo con el mandato para el que fuimos llamados. Es hora entonces de salir a predicar y de llevar esperanza a un mundo que hoy está completamente desesperanzado. Avanzando un poco más en la historia, sacando el foco de la vida de Pablo y de Silas, vamos ahora a centrarnos en el carcelero de Filipos. Generalmente el jefe del servicio carcelario romano era justamente un soldado retirado, que ya había cumplido sus funciones dentro del ejército y ahora estaba viviendo en una de las colonias y se encargaba de justamente cuidar la cárcel. Y era el jefe del servicio carcelario, no era la única persona de autoridad que había allí, sino que era la máxima autoridad dentro de la cárcel, que tenía obviamente sus colaboradores. Y era obviamente, por su cargo, un hombre que ejercía la autoridad y que seguramente tenía tratos rudos. Yo no me lo imagino a este carcelero tratándolos a los presos con total suavidad. Creo que no. Seguramente los trataba con dureza. Pero él también cargaba sobre su espalda de que si algo salía mal dentro de la cárcel, lo iba a pagar con su vida. Cada día que se levantaba, él sabía que por su trabajo él podía perder su vida. Y con eso cargaba todos los días, justamente de su existencia. La casa del carcelero generalmente estaba dentro del mismo predio de la prisión. Por eso es que él, cuando siente el terremoto, cuando se sienta en la cárcel, también lo siente él, porque estaban en el mismo predio. Y él también justamente entonces se despierta aquella misma noche. Y como decíamos al principio, al despertarse y ve las puertas abiertas, piensa que los presos se habían escapado y su vida entonces había terminado. Su mundo se había derrumbado para siempre, no había alternativa. Él estaba condenado a muerte. Si no se mataba él mismo esa misma noche, iba a ser sentenciado en la mañana siguiente. No había futuro, no había esperanza. Todo era, como en aquella noche, oscuridad para su vida. Y él entonces saca su espada y va a proceder a hacer lo que tenía que hacer. Y justo llega el grito del apóstol Pablo que dice: no te hagas nada, porque estamos todos acá. Nadie se fue. No tenés que hacer absolutamente nada, porque no tenés que pagar por nadie, porque estamos todos en este lugar. Y cuenta justamente la Biblia que temblando de miedo pidió luces, entró y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Toda esta movilización interna que tuvo lo llevó a hacer, creo yo, la pregunta clave de su vida y la pregunta clave de cualquier persona, que es: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pasó del miedo, de la desesperación, de la desesperanza, a hacerse una pregunta espiritual y a buscar la salvación eterna de su vida. Y esa pregunta, creo, no es solamente la pregunta del carcelero, creo que es la pregunta que todos, al menos una vez en la vida, tenemos que hacernos. Es: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando no hay esperanza, cuando no hay paz en el corazón, no hay sentido entonces de la vida, nos damos cuenta de que nuestra mayor necesidad no es económica, no es social, no es afectiva, sino que nuestra mayor necesidad es espiritual. Y podemos tener nuestra vida armada, pero si no hay una respuesta espiritual y trascendente, en realidad no hay nada. Y la respuesta a esa pregunta profunda y trascendental es sencilla y clara, porque a nuestra necesidad profunda Dios responde siendo concreto y bien claro. La salvación solamente es posible mediante la fe en el Señor Jesucristo. Quizá el carcelero estaba esperando tener que cumplir algún rito, tener que hacer algún sacrificio, entregar alguna ofrenda. Y Pablo y Silas le explican que no, que solo necesitaba creer en el Salvador, depositar su fe en Él y aceptar la promesa que Él había hecho. Aquella noche, ese hombre rudo, que había perdido toda esperanza tras el terremoto, encontró
la vida. El verdadero temblor en realidad no se produjo en la tierra, sino que se produjo dentro de su corazón. Pero a ese temblor le siguió un mensaje de paz en su vida. Y un mensaje que lo estableció y lo estabilizó para siempre en su corazón. Puede que hoy alguien esté acá en este lugar sintiendo algo al menos similar que lo que sentía el carcelero en aquel momento, 2000 años atrás. Que al mirar el pasado extrañamos aquello que fuimos y que ya no somos. Que al mirar el presente sentimos que no hay solución para nuestros problemas. Y que al mirar el futuro solamente sentimos incertidumbre o directamente desesperanza. Y podríamos llegar a la misma pregunta que aquel hombre. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener esperanza? Porque ya busqué todos los caminos y en ninguno encontré plenitud. Y déjeme decirle que la respuesta es exactamente la misma que hace 2000 años. Cree en el Señor Jesucristo, entregale tu vida realmente a Él, pero tu vida completa entregale al Señor. Reconoce que es el único que puede transformar tu vida interior y tu vida futura, pero también tu vida presente, que puede transformarte absolutamente y completamente, y de una vez y para siempre, y de verdad. Pero quizá pasamos por distintos caminos y distintas búsquedas y nos dimos cuenta que en ninguno encontrábamos esperanza, porque la verdadera esperanza está en el Señor Jesucristo. Aquella noche, el corazón del carcelero estuvo a punto de recibir una daga mortal provista por él mismo. Sin embargo, lo que recibió finalmente fue al Señor de la vida. Yo me preguntaba ¿por qué? Bueno, para pensar nosotros. Porque supo escuchar a tiempo. Porque controló sus impulsos. Y porque buscó respuestas en el único que puede darlas. Entonces, abramos nuestro corazón al Señor, como hizo el carcelero de Filipos. Y a partir de ese momento, la relación entre el carcelero, Pablo y Silas, cambió rotundamente. Ya no era el jefe penitenciario y los presos. Ahora los trataba como hermanos. Y en pocas horas, este hombre va a demostrar su fe justamente por las obras. Y yo rescaté al menos 4 acciones que él tiene para demostrar su fe a través de sus obras. Porque la fe siempre debe mostrarse en las obras. Primero, los sacó y les lavó las heridas. Sin limpieza en sus espaldas podrían infectarse las heridas fácilmente, por lo que esto fue un gran alivio tanto para Pablo como para Silas. No quedaron curados, pero sí fue de gran alivio para ellos. Él buscó de alguna forma mitigar el dolor que estas personas tenían. En segundo lugar, la segunda acción que él hizo fue bautizarse él y también creyó toda su familia y también se bautizaron ellos junto con él. Y acá seguramente durante la noche Pablo y Silas les habrán explicado los fundamentos principales de la fe y habrán seguramente hablado acerca del bautismo. Y él dijo, bueno, yo quiero bautizarme, quiero demostrar públicamente que ahora soy un hijo del Señor, que quiero seguir este camino. Y este es el segundo acto que él genera para demostrar su fe. El tercero, todo dentro de la misma noche, es la hospitalidad que tuvo, tanto para con Pablo como para con Silas. Los invitó a su casa, los llevó a comer, comieron juntos. La hospitalidad, el estar atento a la necesidad del otro, es una característica fundamental del cristiano. Y él ya lo estaba demostrando. En poquitas horas de ser cristiano, podríamos decir, ya estaba demostrando esa característica fundamental en su vida. Y lo cuarto que podemos rescatar es el gozo que tenían él y su familia por haber iniciado este nuevo camino. El Espíritu Santo ya estaba obrando en sus corazones y daba como fruto el gozo que ellos estaban teniendo. Sabían que se habían reconciliado con Dios y eso les generaba gozo por el nuevo camino que habían iniciado. La fe verdadera se manifiesta en obras. Un verdadero cristiano obra en consecuencia y busca sinceramente obedecer a Dios en todo. La pregunta para cada uno de nosotros sería si estamos mostrando nuestra fe a través de nuestras obras. Porque si el Espíritu Santo
está trabajando dentro nuestro, eso tiene que notarse en nuestro accionar de todos los días. Se tiene que ver que el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón. Este pasaje de alguna manera nos invita a imitar al carcelero. Entonces, dejemos nuestra rebeldía atrás y permitamos al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones y que nos moldee. Para finalizar, resumiendo estos 3 puntos, el Señor nos llama a predicar cuando las circunstancias no ayudan. No cuando estamos cómodos, sino cuando a veces las circunstancias no ayudan. Él nos invita igual a predicar y a cumplir con nuestra misión. Lo segundo es que tiene el poder de quebrantar a los corazones más duros, como fue el de este hombre, el de este carcelero. Digo, yo a veces siento que mi corazón es duro. Bueno, Dios tiene el poder para quebrantar incluso el corazón más duro. Y lo tercero es que produce una transformación total cuando lo dejamos trabajar. Y eso se manifiesta en nuestras obras. No esperemos, hermanos y amigos, la situación ideal, porque quizá nunca llegue el momento ideal de nuestra vida. El Evangelio no necesita comodidad, necesita obediencia. Y cuando el Señor es anunciado, aún en las situaciones más incómodas, Él tiene el poder para dar una vida nueva a quien abra su corazón. Hace 2 semanas con Claudio reflexionamos que Dios está cerca de nosotros. La semana pasada también con Claudio pensamos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y hoy podríamos resumir que tenemos que servirlo no donde estemos cómodos, sino donde Él quiere.